¿cómo puede ser que haya aumentado mi popularidad? ¿Cómo puede ser que haya aumentado mi intención de voto? Quiere decir que la batalla cultural está dando resultado. Y los argentinos decidieron madurar, ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a hacer las cosas bien. Y esto, entonces, excede el caso Javier Milei. Los argentinos han decidido abrazar la libertad. Y ese es el mejor de los mensajes. Today, we're honored to host a figure who has not only captivated the attention of his nation, but has stirred conversations around the globe about the direction of Western civilization, economic freedom, and the power of individualism. A figure whose meteoric rise in politics is matched only by his unyielding dedication to core conservative principles. Today, we welcome President Javier Milei to the Sunday Special. An economist by profession and a maverick by nature, President Milei has become a polarizing figure in Argentine politics, championing a libertarian approach in a landscape traditionally dominated by populist and socialist policies. His journey to the presidency is not just a political story, it's a narrative about challenging the entrenched status quo, advocating for radical change, and inspiring a movement. Milei has risen to prominence through his outspoken criticism of fiscal irresponsibility, his advocacy for reducing the size of government, and his unique ability to connect with the disaffected voters tired of traditional politics. In 2018, Milei became the most interviewed economist on television, with 235 interviews, also hosting his own radio show, Demoliendo Mitos, or Demolishing Myths. In 2023, Milei ran for president as part of La Libertad Avanza, and as inflation rose above 100% in the country, so did Milei's position in the polls. On November 19, 2023, he defeated his political opponent, Sergio Massa, in a landslide historic election, gaining the highest percentage of the vote since Argentina became a democracy. In his victory speech, Milei promised a reconstruction of Argentina and the end to its economic decline, a new era. Since taking office, President Milei has lowered the number of ministries from 18 to 9, deregulated the Argentine economy, and slowed inflation in the country. In today's conversation, we explore Milei's incisive views on the current state of the West, dissecting the ideological battles that threaten the foundational principles of freedom and prosperity. We discuss Argentina's economic turmoil, characterized by rampant inflation, fiscal deficits, and a burgeoning public debt. Milei's diagnosis of Argentina's economic woes and his prescriptions for recovery are both controversial and compelling, advocating for sweeping reforms to restore economic stability and growth. We also delve into Milei's personal journey, tracing the roots of his political and economic philosophies to his formative years, uncovering experiences that shaped his worldview and the moments that propelled him from a renowned economist to a national leader. In a world where the specter of socialism looms large, Milei stands as a bulwark against the threats to economic freedom, championing policies that empower individuals and foster entrepreneurship. Join us for a riveting discussion that spans the spectrum of political, economic, and social ideology, and offers a glimpse into the mind of one of today's most fascinating political figures. Presidente Milei, es un honor conocerlo y quisiera comenzar preguntándole cómo toma medidas tan audaces económicamente. Para gente que no sabe nada sobre Argentina, ¿cuál fue la situación que llevó a su elección y cómo le da la libertad para hacer? Bueno, en principio nosotros cuando llegamos heredemos la peor herencia que recibió un gobierno en toda la historia argentina. En ese sentido, por ejemplo, cuando un país tiene déficits gemelos por 4 puntos del PBI, es una alerta amarilla, 8 es una alerta roja. Nosotros recibimos 17 puntos del PBI. Al mismo tiempo, de esos 17 puntos, 15 eran explicados por el déficit fiscal, donde 5 puntos estaban explicados por el déficit en el Tesoro y 10 puntos del PBI estaban en el Banco Central. Es más, la deuda del Banco Central, el gobierno anterior, se encargó de pasarla de 30 días, 60 días, 90 días, 120, 150 y 180 días, la pasó a todo un día, por lo que existía la potencialidad de que cuadruplicáramos la cantidad de dinero en un día. Al mismo tiempo, el déficit que había acumulado en toda la gestión el gobierno kirchnerista fue de 28 puntos del PBI, pero en el último año había generado 13 puntos del PBI, que eso era equivalente a más de 5 veces la base monetaria. Entonces, además, cuando en el mes de diciembre se empiezan a liberar los precios, la inflación en la primera semana corría a un ritmo del 3.700% anual, en la segunda se aceleró al 7.500% anual, y de hecho la inflación mayorista del mes de diciembre, que fue 54% mensual, eso anualizado implica 17.000%. Por lo tanto, estábamos frente a una situación que además, estructuralmente, implicaba que teníamos un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en 1975, previo a la del crisis del Rodrigazo. Teníamos una situación del Banco Central mucho peor
que la de 1989, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Y lo que tiene que ver con los indicadores sociales estaban en peores niveles que el 2001. Es decir, era la suma de todos los males todos juntos. Y entonces era evidente que Argentina tenía que hacer un ajuste. Y la realidad es que la única forma de hacer un ajuste sin financiamiento era que tenía que ser de shock. Y ese shock tenía que ser tremendamente abrupto por esta constelación de desequilibrios, porque de hecho, si hubiera estallado la crisis, hoy estaríamos hablando no solo de una hiperinflación, sino que estaríamos hablando de 95% de pobres y probablemente de 50 o 60% de indigentes. En ese contexto no había alternativa a hacer el ajuste. En ese sentido, nosotros anunciamos un programa de déficit cero, o sea, un ajuste, digamos, para que se dejara de tener déficit fiscal y que se cortara la emisión de lo que tenía que ver con el fisco. Por otro lado, iniciamos un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para bajar esos 10 puntos del PBI de déficit que generaba el Banco Central. Y al mismo tiempo, como había una brecha cambiaria del 200%, hicimos una corrección cambiaria para tratar de eliminar la brecha. En ese sentido, nosotros esperábamos que el déficit cero lo alcanzáramos a lo largo del 2024. De hecho, todos los analistas decían que eso era imposible, que no era posible hacerlo. Y nosotros básicamente lo hicimos en un mes. Es decir, solamente esa parte del ajuste hace que sea el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, reconocido por el Fondo Monetario Internacional. Pero también llevamos a cabo el ajuste en el balance del Banco Central. Hoy el déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI fue bajado a 4 puntos del PBI. Es decir, que nosotros en el lapso de 3 meses hicimos un ajuste por el equivalente de 12 puntos del PBI. Y la inflación del mes de diciembre estuvo en el 25%, en el mes de enero cayó a 20%, en febrero cayó a 13%. Se espera que en lo que es marzo, siendo un mes muy complicado, esté en torno al 10,5% y la núcleo ya dentro de un dígito. Y en el mes de abril podríamos entrar en un dígito de inflación y la core en un dígito bajo. Es decir, que estamos domando la inflación. Al mismo tiempo, hemos mejorado sustancialmente el balance del Banco Central, porque si bien nosotros recibimos el Banco Central con reservas negativas netas por 11.500 millones de dólares, y desde que llegamos al poder hemos acumulado compras por más de 12.000 millones de dólares, y a pesar de esa compra de divisas, a pesar de unos instrumentos, unos puts que disparaba emisión monetaria, que lo hizo el gobierno anterior para controlar el tipo de cambio, y lo que tiene que ver con la remuneración de los pasivos, estos que yo dije que lo pasaron un día, que antes eran las LELIQs y ahora son los pases. A pesar de toda esa emisión, la contracción que hicimos por BOPREAL, que es un bono para rescatar pesos, y además el superávit fiscal, nos permitió absorber tanto dinero que la base monetaria está constante. Entonces, mejoramos el activo del Banco Central sin incrementar el pasivo del Banco Central. Por lo tanto, en ese contexto estamos mejorando la calidad crediticia del Banco Central, y eso significa que el nivel de precios de largo plazo es más bajo y por ende la inflación, que es la pendiente que une de la recta que une el nivel de precios de hoy y el del futuro, se hace más plana. Por lo tanto, la tasa de inflación baja y de hecho las expectativas de inflación vienen bajando fuertemente. Y no solo eso, sino que además, es más, usted lo puede ver, muchos bancos de inversión que cuando nosotros llegamos al gobierno, para el año que viene esperaban inflaciones del torno del 250%, ahora están hablando de 30%. Por lo tanto, efectivamente el programa está funcionando. Y otra cosa más importante, que es la brecha cambiaria desapareció y la curva de futuros del dólar está alineada con la política monetaria que tiene diseñada el Banco Central. Por lo tanto, digamos, estamos muy optimistas. Obviamente que un ajuste de estas características tiene impactos sobre la actividad económica y nosotros eso lo sabemos, pero la buena noticia es que, por ejemplo, el sector de minería ya está creciendo, oil and gas está creciendo, el sector agropecuario, el campo está creciendo y otros sectores están empezando a recortar fuertemente la tasa de caída y se está observando el comportamiento de una V corta. Y esto es importante porque
Nosotros creíamos que esto iba a pasar ya entrada la segunda parte del año y empezó a pasar ahora. Y después hay cosas muy interesantes, porque si bien el 75% de los argentinos reconocen que están peor, hoy, fíjese, cuando nosotros iniciamos la gestión, solamente el 20% creía que íbamos a estar mejor a lo largo del año. En enero ese número saltó a 30%, en febrero saltó a 40% y hoy está en 50%. Es decir, la mitad de los argentinos creen que estamos para salir. Cuando usted le pregunta por la inflación, el 70% de los argentinos está convencidos que vamos a erradicar la inflación. Y además, cuando usted en una nube de palabras agrupa el sentimiento espontáneo de los argentinos, la palabra más importante es esperanza. Y eso, digamos, tiene dos consecuencias directas. Una es que mi imagen es la misma que yo tenía cuando asumí que es el mejor momento que tiene un presidente. Y por otra parte, si hoy fuéramos a una segunda vuelta como la que tuvimos el año pasado, hoy ganaríamos 58-42, pero es importante que de esos 58 puntos nos votarían de manera segura hoy 48% en la primera vuelta. Es decir, que aún con el voto duro lo hemos incrementado 60% y podríamos ganar en primera vuelta porque la persona con más intención de votos luego de nosotros es Cristina Fernández de Kirchner con 20. Y tampoco uno podría decir que los 10 extra que consiga en la segunda vuelta va a sacar 0. Si sacara la mitad, quiere decir que estaríamos sacando 53% de los votos. Y esto es lo más importante desde mi punto de vista, y creo que tú, Ben, lo vas a valorar de manera frente a semejante ajuste. ¿Cómo puede ser que haya aumentado mi popularidad? ¿Cómo puede ser que haya aumentado mi intención de voto? Quiere decir que la batalla cultural está dando resultado. Y los argentinos decidieron madurar, ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a hacer las cosas bien. Y esto, entonces, excede el caso Javier Milei. Los argentinos han decidido abrazar la libertad. Y ese es el mejor de los mensajes. Y eso es lo que a nosotros nos permite seguir avanzando, porque nosotros sabemos que el camino desde el punto A al punto B no iba a ser una línea recta sin inconvenientes. Pero lo importante es que nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden aprobar o no el Congreso las reformas. Pero si no me las aprueban ahora, pienso enviarlas a partir del 2025 con una mejor composición del Congreso. Y entonces, no solo que voy a terminar de completar las 1000 reformas que ya envié,